Esta es la segunda parte de este cassette número 3 de la serie sobre auscultación cardíaca del programa Compendio Médico auspiciado por Merck, Sharp y Dohme. Revisión. Revisaremos ahora algunos de los complejos auscultatorios más importantes que hemos demostrado hasta aquí. Espero que el método empleado a lo largo de esta serie de demostraciones le haya enseñado a usted a analizar por separado los diversos ruidos y fases del ciclo cardíaco. Debe aprenderse a dirigir la atención a cada uno de los componentes del complejo sonoro. Se debe escuchar el primer ruido y luego el segundo ruido, y después auscultar específicamente la sístole y la diástole. Todo otro sonido que no sea el que se está auscultando deberá ser ignorado. Esto permite al oído percibir todo lo que debe oírse, así como a superar parcialmente el enmascaramiento. Mencionaré la región del tórax de donde fue tomado el ruido y después transmitiré el complejo sonoro. Luego diré el diagnóstico, describiendo lo que debió haber escuchado. Finalmente, reproduciré de nuevo el complejo auscultatorio, pero esta vez, en muchos casos, lo reconstruiré paso a paso. Ejemplo de revisión número 1, tomado en el segundo espacio intercostal izquierdo. Este ejemplo ilustra el desdoblamiento normal del segundo ruido cardíaco. El ruido es único durante la expiración y desdoblado en la inspiración. Escuche de nuevo. Ejemplo de revisión número 2, tomado en el segundo espacio intercostal izquierdo. Eso fue un desdoblamiento anormal del segundo ruido cardíaco, como se encuentra en el bloqueo de la rama derecha. El segundo ruido cardíaco está desdoblado durante la expiración y el desdoblamiento aumenta en la inspiración. Escuche de nuevo. Ejemplo de revisión número 3, tomado en el segundo espacio intercostal izquierdo. Eso fue un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, como sucede en las comunicaciones interauriculares. El segundo ruido cardíaco está desdoblado y el desdoblamiento no cambia de manera evidente con la respiración. También hay un soplo sistólico rudo, de tono mediano. Escuche el desdoblamiento fijo, sin el soplo. Ejemplo de revisión número 4, tomado en la punta.
Hay un ruido auricular izquierdo que es más intenso durante la expiración. El primero y segundo ruidos cardíacos son normales. Primero escuche los ruidos cardíacos y después añadiré el ruido auricular. Ejemplo de revisión número 5, tomado en la punta. Hay un ruido o chasquido de expulsión aórtico y un soplo relativamente rudo que termina antes del segundo ruido. El paciente tenía una estenosis aórtica congénita. Comenzaré con los ruidos normales. Añadiré el chasquido de expulsión y después el soplo. Ejemplo de revisión número 6, tomado en el área mesocárdica. Eso fue un chasquido mesosistólico. Los ruidos cardíacos son normales. Escuche a medida que introduzco el chasquido, después de haber usted oído inicialmente los ruidos cardíacos normales. Ejemplo de revisión número 7, tomado en la punta. Se oye un tercer ruido cardíaco. El primero y segundo ruidos cardíacos son normales. Añadiré el tercer ruido cardíaco variando su intensidad. Ejemplo de revisión número 8, tomado en la punta. Se encuentra un ruido de suma o galope de suma. Para esto se requiere una frecuencia cardíaca rápida. Añadiré el ruido de suma después de que escuche usted el primero y segundo ruidos cardíacos. Ejemplo de revisión número 9, tomado en la punta. Los ruidos cardíacos son normales y existe un débil soplo sistólico de tono alto por insuficiencia mitral. Escuche de nuevo. Primero sin y luego con el soplo sistólico. Ejemplo de revisión número 10, tomado en la punta.
El primero y segundo ruidos están presentes, pero no son muy evidentes. Hay un soplo holosistólico intenso, de tono alto, pero que es un poco áspero. También hay un tercer ruido cardíaco y un corto soplo mesodiastólico. Estos son los hallazgos auscultatorios de una insuficiencia mitral grave. Reconstruiré este complejo componente por componente. Ejemplo de revisión número 11, tomado en la punta. Los ruidos cardíacos son normales. Hay un chasquido mesosistólico, seguido por un soplo sistólico tardío de tono alto. Esto ocurre en algunos pacientes con insuficiencia mitral. Comenzaré con los ruidos cardíacos. Añadiré el chasquido y después el soplo. Ejemplo de revisión número 12, tomado en la punta. Este es el complejo auscultatorio clásico encontrado en la estenosis mitral. Un primer ruido acentuado, un chasquido de apertura, un soplo mesodiastólico y un soplo presistólico. El soplo mesodiastólico enmascara al chasquido de apertura que escuchará usted a medida que reconstruyo este complejo paso a paso. Ejemplo de revisión número 13, tomado en la punta. El primer ruido cardíaco está presente, pero no es demasiado evidente. Lo mismo sucede con el segundo ruido. Hay un soplo sistólico intenso de tonalidad alta, pero ligeramente áspero, además de soplos retumbantes en la mesodiástole y presístole. Estos hallazgos corresponden a los de estenosis mitral con insuficiencia, ambas de grado moderado. Comenzaremos con los ruidos. Añadiremos el soplo sistólico y después los soplos diastólicos. Ejemplo de revisión número 14, tomado en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. Eso fue un soplo sistólico inocente del tipo frecuentemente denominado vibratorio.
Se le escucha solamente en las porciones inicial y media de la sístole. Escuche de nuevo. Así concluye este tercer cassette de la serie sobre auscultación cardíaca, presentada al cuerpo médico argentino por Merck, Sharp y Dom. Doctor, si usted necesita información adicional sobre Aldomet, solicítela al Departamento de Relaciones Profesionales de Merck, Sharp y Dom.